¿Te has preguntado alguna vez por qué la misma historia se repite una y otra vez a lo largo de tu vida? Hoy en este video descubriremos qué es lo que pasa y por qué estamos atrayendo la misma experiencia una y otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Eli Katia. Bienvenido, bienvenida a esta comunidad en donde estamos despertando en conciencia y cada día estamos aprendiendo más y enfocándonos en lo que sí queremos ver manifestado en nuestra experiencia. Pues sin más, vamos a entrar de lleno de por qué las experiencias se nos repiten una y otra vez a lo largo de la vida. Nosotros cuando somos pequeños, cuando estamos en una edad de 0 años, como unos 8 años más o menos, estamos como en un estado de hipnosis. Entonces, en esa mentecita, en ese cerebro de ese niño pequeñito, empieza a entrar toda la información que hay en nuestro entorno. Ahí no se discierne como que si esto es bueno, entonces sí permito que entre. ¿Sabes qué? No, esto no me va a favorecer, es malo, no permito que entre. No, somos como una esponjita que absorbimos toda esa información que hay en nuestro entorno. Entonces de ahí se conoce que esa información que queda ahí como grabada en ese cerebro, se conoce después que son como creencias. Es lo que yo vine creyendo a lo largo de mi primera infancia, qué debía hacer, cómo deberían actuar, qué se espera de la vida. Y al parecer, de pronto decimos, no, los niños no se dan cuenta. Pero repito, en esa edad estamos como en ese estado de hipnosis en donde todo entra sin filtro alguno y se queda ahí grabado tal cual en una computadora. Tú instalas un programa, ahí se queda. Y no se va a mover, no va a ser diferente ese programa, hablando de la computadora, mientras nosotros no cambiemos ese programa. O sea, es imposible que yo pretenda que mi computadora funcione de otra forma si no le he metido la información que requiere. Entonces, cuando nosotros somos adultos, ¿qué es lo que pasa? Esa información que quedó ahí grabada, todas esas creencias, esas ideas, paradigmas, formas de pensar, simplemente se siguen reproduciendo a lo largo de la vida, sin que yo me dé cuenta, porque aquí es importante recalcar que solo el 3% de lo que yo decido, de lo que yo quiero, de lo que yo elijo, de lo que yo pienso, es de manera consciente. El 97% restante es inconsciente y es esa información que se quedó ahí grabada cuando éramos pequeños. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros elegimos algo que según esto lo hacemos de manera muy consciente, pero no es así. Realmente es el inconsciente quien está eligiendo por nosotros. Miren, yo por ejemplo a mis alumnas les pongo un ejemplo como muy simple, ¿no? Pero que da más sentido a comprender esto. Aquí en México, por lo menos, tenemos mucho la costumbre de que cuando vamos a hacer una ensalada, en un pepino le cortamos como que las colitas y le tallamos, ¿no? Y ya, pues ya preparamos nuestra ensalada y demás. Pero lo hacemos sin siquiera saber por qué lo hacemos. O sea, simplemente es porque yo vi a mi mamá que así lo hacía, o mi mamá me enseñó, o mi tía, o mi abuelita, que había que tallarle, pero en realidad no sabemos por qué lo hacemos. Es algo que observamos y que simplemente lo damos por hecho. La mente, ahora que yo ya soy adulta y voy a hacer una ensalada, ni siquiera se cuestiona de por qué le estás tallando, para qué, qué sentido tiene. ¿Sí? Muchos dicen que porque cuando empiezas a hacer una indagatoria ya más consciente, dicen que porque se le quita como lo amargo al pepino, si tú tallas así la colita, ¿no? Ahí. Yo lo he hecho sin tallarle y pues a mí no me amarga, me sabe exactamente igual, pero al final de cuentas todo es creencia. Hay por ahí una historia que se cuenta de una persona que siempre a los pescados, ¿no? Que iban a cocinar, le cortaban la cabeza y le cortaban la cola y ya nada más lo ponían así, pero también nunca se preguntaron por qué.
Entonces pasaron de generación en generación esta información sin cuestionarse, sin preguntarse de por qué pues no lo freían todo completo, ¿no? O sea, con cola y con cabeza, ¿no? Siempre se las cortaban. Hasta que por ahí hubo una mente más despierta, más consciente y empieza a indagar en la historia familiar de por qué se empezaba a hacer así. ¿Por qué lo hacían así, no? De manera tradicional. Entonces le pregunta a la mamá y dice, pues no sé, mi mamá siempre lo hizo así, y pues nunca le pregunté, o sea, así lo hice. Le pregunta a las tías, no, pues no sé, yo veía a mi mamá que así lo hacía. Entonces ella se va con la abuela, ¿no? Oye, abuela, es que, pues, ¿por qué lo hacían así? O sea, ¿por qué le cortan y no lo fríen completo? No, pues no sé, a mí, mi mamá, yo veía que así lo hacía, pues yo lo empecé a hacer así. Y afortunadamente todavía vivía la bisabuela. Entonces va esta chica y le pregunta a la bisabuela, oye, ¿por qué siempre, o sea, de dónde viene que cortarle la cabeza y la cola al pescado para freírlo? O sea, ¿por qué no se fríe completo? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te enseñó? ¿Qué pasó? Y entonces la bisabuela dice, no, lo que pasa es que mi sartén era tan pequeño, en ese entonces yo no tenía mayores trastos, entonces esa sartén que yo tenía, pues no le cabía el pescado entero, entonces por eso yo le cortaba la cabeza y la cola. O sea, parece como de chiste, pero fíjate cómo a partir de algo que yo estoy viendo, o sea, cuando soy niño, yo grabo esa información y simplemente la sigo reproduciendo, pero ni siquiera me pregunto ni me cuestiono de dónde viene, si eso es mío, si eso me sirve, si eso nutre, si eso expande mi vida o por el contrario, la contrae y pues ni siquiera sé qué está pasando. Entonces algo así ocurre con el inconsciente. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo sin darnos cuenta que nuestro inconsciente es el que está eligiendo. Entonces, hay que observar mucho cuáles son los diálogos que tenemos, porque eso nos da una pista muy buena de en dónde está mi atención, dónde está mi enfoque y cuáles son esas creencias que tengo. Si continuamente tú te das cuenta ahora en una observación que vas a tener contigo misma, contigo mismo, te das cuenta que siempre estás como con el tema del dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no me alcanza, gano muy poco, las ventas pues han bajado demasiado. O sea, siempre tu tema es como el dinero. Si tú te pones a analizar un poquito, te vas a dar cuenta que en tu familia, en tu primera infancia, o sea, es seguro casi al 100%, había situaciones económicas de preocupación, o sea, el dinero era una preocupación, era un tema de angustia, era un tema de que no alcanza, de que no, ¿cómo te voy a comprar eso? No hay dinero, espérate, de que tú pedías algo y te decían que no había, que tú veías a tus papás incluso discutir por el dinero. Entonces esa información quedó ahí grabada, como instaurada en tu cerebro, ahí quedó. Entonces hoy, aunque tú trabajes, aunque tú te esfuerces, aunque tú quieras salir de esa situación, es que vuelves y recaes una y otra vez a lo mismo. Porque aparentemente como que sí funciona, ¿no? O sea, empiezas un negocio, por ejemplo, y tú ves, no, sabes que me está yendo bien, estoy prosperando, pero después algo pasa y empieza el decaimiento, o sea, otra vez no tienes dinero, no te alcanza, no tienes para los insumos que requieres, no tienes para pagar el personal. Encuentras un trabajo donde te sientes bien, donde eso te gusta, estás ganando pues un poco más de lo que tu techo mental siempre te ha dicho y de repente llega algo, ocurre que hacen un recorte de personal, o sea, algo pasa y tú vuelves a estar en esa posición de que no tengo, no me alcanza, no es suficiente. Entonces, mientras no hagamos consciente que realmente yo tengo un programa ahí adentro y es lo que está operando, porque la mente, el cerebro, recuerden algo, está para hacernos sobrevivir. Ajá, o sea, surge como un sistema de supervivencia. La mente inconsciente surge en el ser como un sistema de supervivencia. O sea, lo que quiere es que tú sobrevivas a como dé lugar, ¿no? Entonces a él no le importa si tú el dinero te hace bien y te hace feliz, a él no le importa eso, a él le importa que tú sobrevivas. ¿Y qué fue lo que aprendió? ¿Qué quedó ahí grabado? ¿Sabes qué? Que el dinero es difícil de ganar, que nunca es suficiente, que no puedo acceder a muchas cosas. Ahí es donde tenemos que buscar lo que se conocen como creencias.
¿qué creo yo respecto del dinero? Y te invito a que tomes papel y lápiz, pluma, lapicero, boli, como le digan en tu país. Agárrate una libreta, mira, cómprate una libreta. Yo tengo varias, pero no las tengo aquí a la mano para mostrártelas. Entonces ahí tú ve anotando, ve recordando, ve enfocándote en qué es lo que yo pienso sobre el dinero, qué creo yo sobre el dinero. Que los ricos que yo veo que tienen cosas que yo quisiera, pues seguramente ese dinero lo obtuvieron de mala manera, porque de buena manera no se obtiene, o sea, han de haber hecho algo incorrecto para poder tener eso. ¿Sabes qué? La gente rica es mala, es egoísta, es ambiciosa. ¿Qué ideas tengo yo sobre el dinero? Porque eso que yo creo sobre el dinero es lo que está determinando mi experiencia con el dinero. Si yo creo que el dinero es malo, obviamente mi inconsciente, si eso aprendió, pues no quiere el dinero, ¿no? Porque lo entendió de esa manera que es malo, entonces lo rechazo, yo no lo quiero en mi vida. Y es cuando decimos que nos boicoteamos nosotros solos la vida, ¿no? O sea, nos ponemos como trabas sin darnos cuenta para volver a estar en ese estado de carencia, ¿sí? Hay que prestar mucha atención en esto, hay que ir anotando, ¿no? Todas las ideas. ¿Cuántas veces no nos decían nuestros padres, no toques el dinero que está sucio? Entonces inconscientemente eso quedó grabado. Entonces, si para mi inconsciente eso es malo, eso es sucio, eso no sirve, o sea, eso me va a causar un daño, pues yo no lo quiero, yo lo repelo. Aunque conscientemente desde ese 3% sí quiero el dinero, sí necesito el dinero, sí, yo digo amar el dinero y quererlo en mi vida, pero inconscientemente no hay esa congruencia. Cuando nosotros vemos todas esas creencias que tenemos, ¿qué hacemos? Ahora, desde ese 3%, que aunque parece poquito, lo vamos a ir incrementando, desde ese 3% conscientemente, o sea, me doy cuenta ahorita que estoy hablando sobre el dinero. Entonces, voy a comprar algo y me doy cuenta que mi mente dice, oye, qué caro, ya subieron demasiado los precios. Entonces ahí observo que es una creencia limitante que está saliendo a la superficie. Ahí, en ese instante, es la única posibilidad que tengo de transformarlo. Entonces ahí yo me digo, no, siempre tengo suficiente. El dinero fluye, el dinero está en mi vida. Me siento tranquila porque siempre tengo lo que necesito. Te vas llevando a ese estado de tranquilidad, vas cambiando conscientemente ese programa que hay de escasez, de carencia, de que no me alcanza, de que yo no puedo comprar X cosa porque es muy caro, no, ni soñarlo. Te vas dando cuenta. Esto es un proceso, o sea, no se crean que esto cambia de la noche a la mañana. Es un proceso, pero es un proceso hermoso, porque nos vamos conociendo a nosotros mismos. En esa comprensión, de verdad que acabamos siendo muy amorosos con nosotros, ¿no? Porque decimos, no, esto, o sea, mi situación financiera, por ejemplo, que yo no he logrado lo que quiero, no es ni porque no soy capaz, ni porque no soy talentosa, ni porque no tengo las capacidades, ni porque yo nací estrellada, no, realmente es en este proceso de mucho amor, de mucho acompañamiento con uno mismo, de decir, claro, hoy lo comprendo de otra forma, mi mente, mi cerebro tenía un programa, y solamente lo estaba reproduciendo, o sea, me estaba protegiendo porque fue lo que aprendió. Entonces simplemente lo ha estado reproduciendo a lo largo de mi vida. Nada tiene que ver conmigo. Son como una información que había ahí y simplemente se está reproduciendo. Pero hoy yo tengo la maravillosa oportunidad de transformar esa información. Porque si yo cambio mi sistema de creencias, mi vida, mi mundo, mi experiencia se va a presentar de otra manera. Entonces, cuando tú te llegue dinero, así sea muy poquito, tú empiezas a gestar dentro de ti la sensación de esa alegría, de esa gratitud de que el dinero está en mi vida, el dinero llega fácil a mi vida.
permito que el dinero fluya, entiendo que la abundancia es como un mar infinito donde hay para todos, no para unos un poquito y para otros otro, no, hay para todos. Entonces te vas llevando a ese estado que vas a pagar por algo, por un producto, por un servicio, y viene esa sensación de miedo, ¿no? Decir, ay, ya voy a gastar un billete, ¿no? O ya voy a usar este dinero, y entonces te percibes en esa sensación de miedo, de intranquilidad, de desasosiego, y tú solita, tú solito, te llevas a la calma de decir, oye, yo voy a pagar por el gas, por ejemplo, ¿no? Y siento esa sensación, pero ¿qué beneficios me da el gas durante un mes, ¿no? Que yo lo estoy pagando. ¿Sabes qué? Pues yo abro la llave y está el agua calientita, o sea, qué bendición que me puedo bañar con agua calientita cada que lo desee, solo con el hecho de abrir la llave. ¿Por qué? Porque el gas me está proporcionando ese beneficio. ¿Sabes qué? Yo le pico aquí y le abro la llave de la estufa y hay lumbre, ¿no? Con la cual yo puedo cocinar mis alimentos para mí, para mi familia. Entonces que tú te vayas llevando a ese entendimiento de que sabes que es que en realidad lo que estoy pagando es hasta barato por todos los beneficios que estoy obteniendo. Y así con cada cosa, en medida que tú dejes de tener miedo de invertir, porque también hay que ir cambiando la forma como hablamos, decimos gasto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso, pero un gasto no tiene regreso, o sea, yo gasto en algo donde para mí mentalmente no tiene regreso, pero si yo empiezo a educarme también en mi hablar, si yo digo, ¿sabes qué? Yo invierto, yo siempre invierto, estoy invirtiendo en el gas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito esto y esto cubre. O sea, el yo invertir en esto me genera mucho beneficio, mucha satisfacción. ¿Sabes qué? Yo estoy invirtiendo en ir a comprar la despensa para tener todos los alimentos y todo lo que mi familia y yo requerimos. Es una inversión, no es un gasto. Vamos educándonos de esa manera para que la mente vaya, ahora sí como que reteniendo una nueva información, porque tenemos que crear una red neuronal, perdón, ¿sí? Entonces, ahorita tenemos redes neuronales que son como caminitos que ya están muy hechos. ¿Sí has visto, por ejemplo, cuando hay como maleza en un terreno y de repente personas empiezan a pasar por ahí? Obviamente en ese espacio deja de crecer la hierba, o sea, se hace como el caminito. Imagínate que así es una red neuronal en tu cerebro. Ya está ese caminito y la mente, como es muy flojita, no quiere aprender otra cosa. Entonces se va por ese mismo camino. Por eso, conscientemente tenemos que enseñarle que hay otro camino, pero pasar muchas veces por ahí hasta que se cree un nuevo caminito y se reemplace por el anterior. Por eso, la importancia de que cada día, en cada momento, tú estés atento a qué estoy pensando, dónde está mi atención, dónde está mi creencia, y en ese momento empezar a cambiarla, así, invirtiendo. No tengo dinero, siempre tengo dinero. Aunque de momento la realidad te muestre que no tienes un peso partido por la mitad, no me importa. Yo en mi mente, en mi imaginación, yo ya tengo el dinero, yo ya estoy comprando las cosas, bueno, ya las pagué. Es llevarte a ese estado. Dice por ahí, es que eso es engañarte. Pues sí, engaña a la mente, engáñate lo que sea necesario hasta que tu mente lo crea como real, lo acepte, crea esa nueva red neuronal, la reemplace por la otra y lógicamente en tu vida te vas a dar cuenta cómo el dinero empieza a llegar y cómo empiezas a dejar fluir el dinero, te das cuenta que es un flujo de ir y venir, no es de retener con ese miedo, con esa sensación de carencia, sino en esa total fe, certeza y confianza de que el dinero siempre está en mi vida, siempre tengo mucho más de lo que puedo invertir, siempre tengo para todo lo que necesite, soy afortunada, soy una persona abundante, el dinero fluye en mi vida. Comparto de mi dinero, comparto de lo que tengo con los demás, porque no me da miedo a perderlo, porque siempre lo hay, siempre lo tengo. Yo soy la esencia
que genera esa abundancia. La abundancia no viene de afuera, no viene a través de una oportunidad. Yo gesto la abundancia en mí, yo encarno la abundancia en mí y después lo voy a ver proyectado allá afuera en mi realidad. Me encantará que me dejes en los comentarios ¿cuáles son tus creencias sobre el dinero? Y si te cayeron 20 ahorita en este video, decir, ¿sabes qué? Sí, yo siempre he creído tal cosa sobre el dinero. A mí siempre me da miedo comprar algo, invertir en algo, siento miedo. Coméntame aquí, ¿cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son como esos... pues sí, como limitantes que tú mismo te das cuenta hoy que tienes y qué es lo que te ha impedido pasar al siguiente nivel. Pero ahora con esta nueva información es que va a ser muy fácil si tú realmente te comprometes, te disciplinas contigo mismo en una autoobservación y en un cambio contigo mismo. Recuerda, no tenemos que cambiar al mundo, tenemos que cambiarnos nosotros. Cuando nosotros cambiamos, todo afuera cambia y se vuelve maravilloso. Yo me despido, me encantó que estuvieras aquí conmigo. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, para que sigamos aquí creciendo juntos. Pero antes de irme, siempre me gusta dejarte una frase muy poderosa. Cada pensamiento es una semilla, así que observa muy bien qué es lo que estás sembrando en el jardín de tu mente.